Buenos días, mi nombre es Sofía Nadón, yo integro la Cátedra de Destrezas 1 y hoy vamos a ver la clase correspondiente a la semana número 2, es decir, la importancia de la escritura en el derecho, las escrituras técnicas y la escritura jurídica, sus formalidades, la comunicación escrita y su efectividad y los elementos de la comunicación. La escritura es muy importante en el derecho. Todo el ordenamiento jurídico es escrito y consta de distintos tipos de textos, como decretos, códigos o leyes. La lectura e interpretación de los textos es fundamental para el ejercicio del derecho. En general, el derecho se ejerce escribiendo. Hablando del ejercicio del derecho, por ejemplo, la mayor parte de los reclamos se hacen por escrito, así desde una presentación ante tribunales, pasando por cualquier organismo público, hasta cuando reclamamos a una empresa privada, por ejemplo, a una de telefonía o a una de transporte que nos perdió la valija. Todo lo hacemos por escrito. Otro ejemplo relacionado al ejercicio de la profesión son los escribanos públicos. Ellos ejercen el 100% de su función por escrito. Dan fe de los actos que pasan por ellos, asentándolos en escrituras públicas y en documentos privados que contienen todo tipo de contratos. Cuando escribimos, dejamos algo asentado que queda registrado para siempre. De esa forma, los instrumentos escritos sirven como prueba que luego puede ser consultada. En la vida cotidiana ejercemos nuestros derechos y muchas veces lo hacemos por escrito. Por ejemplo, en el mundo de los negocios nos comprometemos permanentemente frente a otras personas. Cuando alquilamos una casa, cuando realizamos la compra de una compra importante como la de un auto o un departamento, usamos instrumentos escritos en los que dejamos expresa nuestra voluntad. Si bien la oralidad está avanzando en los procesos judiciales, como por ejemplo en el fuero penal de la provincia de Tucumán, hay muchas cuestiones que aún se dejan por escrito, porque las cosas relevantes en el derecho quedan por escrito. Por eso, como venimos diciendo, es importante escribir bien y claramente. No solo necesitamos saber redactar, sino hacerlo en forma clara, porque los escritos jurídicos influyen y modifican la vida de las personas, y es nuestro deber hacerlos de forma tal que sean entendidos por todos. Existen distintos tipos de escrituras técnicas. Podemos llamar escritura técnica a las que corresponden a diferentes profesiones y que se caracterizan por el dominio de un lenguaje especializado. Así, hay escritura técnica de los médicos, de los biólogos, de los arquitectos, etc. La escritura jurídica es la escritura técnica que incluye conceptos propios del derecho. En la escritura jurídica hay algo más que un lenguaje especializado. No se trata solo de un lenguaje técnico que incluye el dominio de conceptos y términos propios del derecho, sino también de una determinada formalidad, diferente de otras escrituras técnicas. La formalidad es importante en el derecho. Sin embargo, muchas veces esa formalidad se confunde con excesiva complejidad. Así, en los escritos jurídicos se tiende a usar vocablos antiguos, poco usuales, expresiones en latín, términos poco claros y normalmente se escribe en párrafos largos también. O sea que se trata de escritos que no puede entender cualquier persona y que aleja a los ciudadanos del derecho. Por ejemplo, veamos esta sentencia. El Estado de Derecho impone necesariamente el reconocimiento de los derechos esenciales del individuo y el respeto a la dignidad humana, cuya tutela es valorativa o axiológicamente más importante para la sociedad que el castigo al autor del delito. La responsabilidad de este último es siempre incierta hasta su firme declaración de culpabilidad, culminación a la que no se puede pretender arribar mediante la inobservancia de las garantías individuales. Para investigar y castigar no es posible hacerlo mediante la comisión de otro delito, a menudo más grave, que generalmente va unido de la violación de las normas garantistas. Entonces, ¿qué quiso decir? No cualquiera puede entenderlo. Un derecho escrito de manera extremadamente difícil genera exclusión. Por ejemplo, imagínense a una persona que recibe una notificación en su domicilio.
y la notificación está escrita de una manera muy compleja y poco clara. Lo que probablemente ocurra es que esa persona se atemorice o se confunda y no entiende si está siendo citado como testigo de un acontecimiento insignificante o si está acusada de algo grave. De eso se trata también este curso. Nos proponemos enseñarles a entender y escribir textos jurídicos, pero también hacerlo de una manera clara y accesible para todos. La idea es que ustedes aprendan a escribir el derecho de una manera distinta a la tradicional. Pero eso no quiere decir que aquí vamos a abandonar las formas del derecho, porque como ya dijimos, la formalidad no es lo mismo que la extrema complejidad de la redacción. Y en el derecho las formas son muy importantes. A través de la comunicación escrita, nosotros influimos en los demás y de distintas maneras. Por ejemplo, queremos informar algo, queremos convencer, queremos transmitir sentimientos. Entonces, la finalidad es producir una respuesta de la persona o a las personas, de las personas que leen el mensaje. En el ejercicio de la profesión, siempre que escribamos, buscamos generar una consecuencia que conocemos de antemano. Por ejemplo, reclamar la devolución de un producto que vino fallado o convencer al juez de que mi cliente tiene razón. Entonces, la forma y la estructura que usamos debe ser la adecuada para ser efectivos en la comunicación y lograr nuestro propósito. Por ello, será necesario tener en cuenta los distintos elementos de la comunicación. En primer lugar, y como muy importante, el contexto. No es solamente un lugar geográfico, sino que son todas las circunstancias que rodean al texto. El contexto es el que nos va a determinar todos los otros elementos de la comunicación. Determinará quién es el receptor, qué canal usaré, de qué forma redactaré el mensaje y cuál será mi propósito. Cuando escribimos es muy importante entender todas las características del contexto. El segundo elemento es el emisor, que es la persona o las personas autores del texto, que también pueden ser, por ejemplo, una institución. Después está el receptor, que es a quién o quiénes está dirigido el mensaje. Tenemos también el canal, que en el ámbito de nuestra materia, en Destrezas 1, es la escritura, pero también puede ser oral en el ejercicio del derecho. Tenemos el mensaje. En el ámbito de Destrezas 1 será un escrito jurídico básico, como un reclamo o un contrato o una nota. Pero el mensaje puede ser un mensaje de texto, un mail o incluso mi participación en una charla informal o un posteo en las redes sociales. El propósito. ¿En qué sentido se quiere influir? ¿Qué es lo que se busca? ¿Cuál es el efecto que se quiere lograr? Esos son los elementos de la comunicación. Estos elementos se encuentran siempre en la comunicación y son tan importantes que si no son tenidos en cuenta de la forma correcta, no tan solo no lograré cumplir el propósito que tiene mi texto, sino que podría llegar a generar un efecto contrario al que busco o no generar ningún efecto. Además de tener en cuenta los elementos de la comunicación, será necesario usar bien mis argumentos, seleccionarlos de manera inteligente y seleccionar también la información y los hechos. Dar los motivos suficientes de por qué deben darme la razón y hablar en un lenguaje claro. Porque la efectividad de la comunicación dependerá de todo ello. Muchas gracias y nos vemos en las próximas clases.